Muy buenas noches, mis hermanos, mis hermanas de Comunidad Cristiana Redención. Nuevamente se me ha permitido este privilegio de poder estar con ustedes hoy, día jueves. Nuestro pastor Edgar ya está coordinando todas las cuestiones acerca de su nuevo viaje a La Guajira y me ha encomendado esta tarea de traer a ustedes el estudio de Apocalipsis en esta noche. Así que espero, como dicen nuestros hermanos, no se cansen tanto de mí y puedan tener un poco de paciencia en esta noche para mí. Sin más preámbulos, mis hermanos, vamos a comenzar este estudio. Obviamente poniendo todo esto en manos del Señor, vamos a hablar con el Señor, con el autor de esta palabra que vamos a estudiar en esta noche. Vamos a hablar con el Señor, vamos a disponer todo este tiempo que vamos a estar en el estudio. Así que váyase ubicando, por favor, Apocalipsis capítulo 14. Y mientras vamos a ir orando al Señor, vamos a ir suplicando al Señor por su bendición en esta noche. Mi Señor, mi Dios, muchas gracias te doy en esta noche por el privilegio que nos permites de acercarnos a tu palabra. Mi Señor, para nosotros es un honor poder indagar en los misterios. Es una bendición, Señor, el hecho de que tú nos hables por medio de tu escritura. Es para nosotros, Señor, todo un privilegio cuando te acercas por medio de tu Espíritu y podemos ir comprendiendo la palabra que has dejado para nosotros. Y todo esto es verdad, Señor, en nuestras vidas. Pero también contamos con esta condición humana aún. Tal vez nuestro día, Señor, hoy no fue el mejor. Tal vez nuestros ojos se prestaron para la codicia. Te pido que por favor nos perdones, Señor. Que nos perdones también si nuestras bocas se prestaron para las habladurías. Ayúdanos, Señor, si quizás nuestros oídos se prestaron para conversaciones, Señor, que no corresponden. Perdónanos por ello. Perdónanos, Señor, si en nuestras mentes hubo pensamientos impropios, Señor. Ayúdanos, señores. Es la condición que a veces domina, Señor, nuestros días. Nos olvidamos por completo de tu presencia y para nosotros es difícil, Señor, tal vez poder estar en esas vidas de comunión como nosotros mismos quisiéramos tenerlas, Señor. Pero aquí estás tú, mi Dios. Tú estás presente en esta noche. Y te pido que nuestras almas sean limpias, Señor, que nuestros corazones nuevamente brillen con la luz de tu palabra. Lávanos, Señor, lava nuestros pies como fuera tu enseñanza. Todos nosotros estamos limpios, pero por el caminar, Señor, del día a día, nuestros pies están cubiertos de polvo. Lávalos hoy con el agua de tu palabra, Señor. Permítenos nuevamente levantar manos santas, como dijera el apóstol, y que nuestros corazones y nuestras almas se regocijen en tu palabra en esta noche. Te suplico, Señor, porque cada uno de nosotros pueda en esta noche discernir lo que tu palabra tiene para enseñarnos. Háblanos por tu Espíritu, habla a nuestras necesidades, habla a nuestras vidas, Señor, en aquello que te hemos estado pidiendo. Por favor, bendícenos, ayúdanos, Señor, con esto. Glorifícate en esta noche en medio del estudio de tu palabra. Que seas tú, Señor, Espíritu Santo, a cada uno enseñándonos lo que corresponde, a cada uno dándonos la revelación preciosa y la iluminación perfecta en, en estos versículos y en este pasaje en especial que vamos a ver del libro de Apocalipsis, capítulo 14, en esta noche, Señor. Que cada uno de nosotros entienda la responsabilidad de no ser tan solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores. Te pido, Señor, que entendamos cuál es nuestra responsabilidad para ir aplicando todas estas cosas que venimos aprendiendo día tras día, Señor, conforme a tu palabra. Que esto se haga una realidad en nosotros y que podamos, Señor, también ser multiplicadores de esta palabra, dando razón a los hombres cuando se nos pida, Señor, razón de nuestra fe, como dice el apóstol Pedro. Muchas gracias, Señor. Oramos como siempre en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a leer
El capítulo 14 de Apocalipsis, de los versículos 14 al 20. Voy a leer desde la versión Reina Valera 60. Dice el versículo 14. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Amén. Interesante pasaje que tenemos aquí para nosotros en esta noche en Apocalipsis 14. Si ustedes pueden recordar, en el último estudio que nos presentara nuestro pastor Edgar acerca de este capítulo, se concluyeron dos lecciones importantes. La primera, que la muerte debe dejar de ser un temor para el creyente y que debemos empezar a aceptarla como parte de lo que Dios de alguna manera ha establecido para nosotros. Pero no solamente eso, sino que hay una esperanza en la muerte dependiendo la forma en la que vivimos. Básicamente esas fueron las dos lecciones de lo que nos enseñaba nuestro pastor la última vez. Y si ustedes han notado, mis hermanos, ha venido un creciente despertar en medio de la congregación por aquello que debemos empezar a ejercitar los creyentes. Estas lecciones que hemos venido aprendiendo últimamente nos han hablado sobre lo que debemos hacer. Ahora mismo, los domingos en la escuela dominical se está enseñando sobre las disciplinas espirituales, que no es otra cosa que empezar a aplicar en nosotros toda la enseñanza de la Escritura. Y uno de los pasajes que nos remarcaba nuestro hermano Leonardo en la introducción era el pasaje de Timoteo: disciplínate para la piedad. Disciplínate para la piedad. Y es importante que nosotros estemos a tono con esto que el Señor ha venido reiterándonos. Yo personalmente, se lo decía a mi esposa el otro día, no quisiera quedarme atrás con esto. No quisiera que todos ustedes avanzaran de alguna forma en las disciplinas y empezaran a ejercitarse y yo fuera el único que me quedara atrás por mi pereza, por mi pecado y por mi desobediencia. No quisiera hacer esto. Y parte de lo que este pasaje nos va a enseñar es cómo se va a recoger, cómo se va a cosechar en la tierra eh, por medio de lo que los hombres hicieron para Dios y por medio de lo que los hombres rechazaron hacer para Dios. Una de las explicaciones que nos daba nuestro pastor en uno de los estudios es que Apocalipsis tiene como una descripción cíclica, que primero nos enseñaba una cosa en unos capítulos y luego posteriormente, por medio de la recapitulación, se iba explicando nuevamente en otros capítulos. Esta sección en especial, que viene desde el capítulo 12, donde nos enseñaba nuestro pastor sobre la mujer y el dragón, esta sección del capítulo 12, 13 y 14 culmina aquí con estos versículos. Entonces, parte de la lección que nos venía enseñando nuestro pastor es que debemos ser perseverantes en vida, porque nuestras obras no solamente hablarán de nosotros mientras vivimos, sino que nos acompañarán más allá de la vida física.
¿cierto? Dice el versículo 13 de Apocalipsis 14, que era con el que culminaba nuestro pastor, la última lección. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, mis hermanos, antes de entrar ya a mirar lo que los versículos 14 al 20 tienen para decirnos, de entradita tengamos como ánimo esto, disciplínate para la piedad, disciplínate para la piedad. Toma las disciplinas espirituales y hazlas verdaderas en tu vida. Es lo que el Señor nos viene diciendo, es lo que domingo tras domingo hemos venido aprendiendo. El Salmo 18 que enseñaba junto con mi hermano Wilmer nos hablaba una parte de eso. Voy a tomar las armas del Señor y voy a hacer cosas para Dios. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Amén? Este pasaje entonces de los versículos 14 al 20 nos van a presentar una cosecha, nos va a presentar una cosecha este pasaje, una gran cosecha en el mundo entero. Se describen dos escenas de esta cosecha. La primera nos habla de la mies, como ustedes pudieron ver los versículos 15 al 10 y 16. ¿Y qué es la mies? La mies es el cereal que ya está listo o maduro para la cosecha. Obviamente, por las mismas referencias que nosotros tenemos de la escritura, entendemos que este cereal en particular es el trigo. El trigo es considerado en la Biblia como parte de lo que son los creyentes. Ya vamos a ver eso. Y otra cosecha de la que nos habla el pasaje es acerca de las uvas, es la vendimia, es la recolección de las uvas, de las vides. La mies, dentro del pasaje, es cosechada por el Hijo del Hombre, mientras que las uvas son cosechadas por un ángel. Lo veíamos allí. Muy bien. Pero quisiera, antes de que entráramos a mirar plenamente estos aspectos que marca la escritura acerca de la siega de la mies y de la vendimia de las uvas, que nos detengamos por un momento para ver qué nos habla la escritura acerca de la cosecha. Nosotros entendemos que la economía de los israelitas se basaba, eh, tenía un gran desarrollo en el área agrícola. No se basaba propiamente en lo agrícola porque ellos también eran ganaderos y podían también basar su economía en esto, pero gran parte de su economía era agrícola. Y esto era muy significativo, era tan significativo que las fiestas principales que tenían los hebreos estaban coordinadas con los eventos principales de la cosecha. Vamos a verlo. Los hebreos tenían tres cosechas al año. Estaba la siega de la cebada, estaba la del trigo. Bueno, la de la cebada estaba más o menos entre abril y mayo de cada año. Estaba la cosecha del trigo, que se hacía más o menos entre junio y julio, y estaba la recolección de los árboles o de las vides, que se llevaba a cabo entre septiembre y octubre. La siega de los granos o de la mies se hacía con hoces, o sea, con una hoz, como nos marca nuestro pasaje. Y los tallos cortados que se ponían en manojos los eran llevados posteriormente a los lugares donde se desgranaban. No sé si ustedes puedan recordar, haciendo una referencia especial a esto, al libro de Ruth. Recuerdan que en una ocasión Ruth incluso durmió, eh, o mejor, llegó al lugar donde estaba durmiendo Booz, en un sitio especial donde se habían recolectado eh, la mies. Bueno, no recuerdo particularmente si era trigo o cebada, pero se habían recolectado la mies en un lugar especial. Booz se había quedado a dormir ahí, parece que era tradición dormir allí. Había habido como una celebración y el hombre se había ido a dormir allá y Ruth llegó allá donde él estaba. Entonces nos damos cuenta cómo se recogían
¿cierto? Se cosechaban estos frutos, esta mies en especial, y se llevaba a un lugar especial, donde luego se desgranaban y se limpiaban de las impurezas que hubieran podido llegar allí. También hay una referencia especial, por ejemplo, en el libro de los Salmos, donde nos dice que el hombre de Dios será como ese grano maduro, mientras que el hombre que desobedece a Dios o el hombre que rechaza a Dios, que es descrito en ese salmo como el tamo, o como el malvado mejor, es como el tamo, ¿cierto? Que lleva el viento, porque así se hacía, se sacudían los granos y el tamo volaba mientras que el grano maduro caía nuevamente. Otra referencia que encontramos es en la tentación de Pedro. El Señor le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, ¿cierto? Se zarandeaba el trigo con el fin de que la impureza saliera y el grano quedara. Todas estas referencias que encontramos en la escritura hablan de un patrón particular, y es el hecho de que para los hebreos los tiempos de la cosecha eran importantes, no solamente porque basaban su economía allí, sino porque el Señor había utilizado estos elementos particulares de la economía hebrea para hablarles acerca de algo en específico. Y es que cada vez en la escritura que los profetas o el mismo Señor Jesús hablaba de cosecha, lo hacía con el fin particular de hablar de juicio. Las cosechas, metafóricamente hablando, nos hablan acerca del juicio de Dios, para que lo tengamos en cuenta. Había algunas leyes que gobernaban entonces estas operaciones de la cosecha. Por ejemplo, los campos en sus esquinas no debían cegarse. Los granos que quedaban en el piso no debían recogerse. Una parte de la cosecha era para los pobres. Al dueño de la cosecha se le pedía que cada año presentara los primeros frutos de la cosecha como una ofrenda a Dios antes de que pudiera tomar algo para sí mismo. Los granos que brotaban por sí mismos, que no habían sido sembrados, sino que brotaban por sí mismos en el campo, no debían cegarse. Para las vides también había unas leyes particulares. Por ejemplo, el fruto de un huerto o de un viñedo nuevo no debía cosecharse por el espacio de 3 años. O sea, las uvas quedaban ahí por 3 años. Y la cosecha del cuarto año debía ofrecerse totalmente al Señor. Así que el dueño debía esperar hasta el quinto año para poder gozar personalmente del fruto. Estas leyes, estas referencias las encuentran ustedes en el libro de Levítico, en los capítulos 19 y 23. Y entonces, como decíamos, el Señor acomodó dentro de la economía agrícola de los hebreos las 3 fiestas religiosas más importantes que ellos tenían. Entonces tenemos que la Pascua se hacía durante la cosecha de la cebada, entre los meses de abril y mayo. Pentecostés durante la cosecha del trigo, es decir, 50 días después de la Pascua, más o menos entre junio y julio. Y la fiesta de los tabernáculos dentro de la cosecha de los frutos. ¿Cómo empezó esta fiesta de los tabernáculos? Cuando iban a vendimiar, es decir, a recoger los frutos de las vides, a recoger las uvas, las personas establecían tiendas en los diferentes viñedos con el fin de empezar la elaboración de la recolección. Lo hacían de esa forma. Una de las referencias particulares que encontramos en la fiesta de los tabernáculos es el hecho de que Pedro quiere construir ese tipo de enramadas en el monte de la transfiguración. O sea, quieren quedarse, establecerse allí y recoger esos frutos de alguna manera espirituales. Pero la escritura nos dice que no sabía de qué hablaba, porque estaba como fuera de sí debido a la transfiguración del Señor. ¿Por qué hago referencia a todas estas partes de la escritura? Porque nosotros tenemos que aprender
a hilar la escritura, porque las referencias que se hacen no son sueltas. Todo nos está enfocando en un mismo sentir, en un mismo eh, propósito. Todo debe irnos mostrando la manifestación y la revelación de Dios en cada uno de estos pasajes que vamos encontrando. Esto de las fiestas lo encontramos en Éxodo capítulo 23 y capítulo 34. Vuelvo y les digo, el Señor acomodó las fiestas dentro de los aspectos más importantes de la economía de Israel para grabar en sus mentes qué era lo que quería enseñarles. El Nuevo Testamento también nos habla del término cegar o la siega, para hablar figuradamente de esa reunión final de los redimidos, como nos lo enseña, por ejemplo, Mateo capítulo 13. Miremos este pasaje. Mateo capítulo 13, versículo 36 en adelante. Dice la escritura: Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, el fin de una era. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Miren esta referencia. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, como remarcamos hace un momento, cada vez que la escritura o los profetas, mejor, tomaban referencias acerca de la cosecha, de lo que querían hablar básicamente era del juicio. Amén. Vamos hilando un poquito. Y tenemos que relacionar estos pasajes porque nos sirven para entender mejor nuestro texto de Apocalipsis. No podemos olvidar que Juan es hebreo y todas esas referencias que utiliza en su libro son sacadas de la misma escritura. Él está haciendo referencia a lo que escuchó hablar del Señor, a lo que escuchó hablar de los profetas que él aprendió cuando era niño, obviamente, como niño hebreo. Y todo eso está en su mente para relacionar las visiones que está teniendo y cómo se le va enseñando acerca de estos acontecimientos. Entonces entramos en esta última sección del capítulo 14, que nos va a hablar acerca de la siega. Y lo primero que nos encontramos en el versículo 14, vuelvo y se los leo, mis hermanos: Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Se nos dice entonces que la primera figura que aparece dentro, o mejor, sobre la nube, es uno sentado que es semejante al Hijo del Hombre. Algunos comentaristas dicen que no es el Señor Jesús, que debe ser alguien o un ser angelical que comparte la gloria del Señor Jesús. Pero personalmente no me inclino por ese pensamiento. ¿Por qué? Miremos Daniel capítulo 7, versículo 13. Por favor, mis hermanos, busquen en su casa Daniel capítulo 7, versículo 13. Dice así la escritura: Miraba yo en la visión de la noche, está hablando Daniel, y he aquí con las nubes del cielo venía
uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. En todo el libro de Apocalipsis, Juan utiliza dos referencias únicamente para hablar de alguien que es semejante al Hijo del Hombre. Y la primera referencia está en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 13. Miremos esa referencia, por favor. Capítulo 1, versículo 13. Dice, les leo desde el 12, mis hermanos. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Gran parte de este primer capítulo de Apocalipsis es una descripción del Señor Jesús. Es una descripción de Cristo. El apóstol utiliza allí varias metáforas que los receptores de su carta van a entender con mucha claridad. Miremos por favor otra vez el capítulo y veamos algunas de esas metáforas. Primero, en medio de los 7 candeleros de oro, el cinto de oro que tenía en su pecho. Dice versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Pero considero que el versículo 17 es el que nos da más claridad. Cuando le vi a esta persona, a este que era semejante al Hijo del Hombre, dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y sigue la descripción en todo el capítulo. Solamente en este versículo 13 del capítulo 1 y en este capítulo 14, versículo 14, Juan llama a Cristo el Hijo del Hombre. Todas estas metáforas entonces que encontramos en el capítulo 1 nos permiten hacer la perfecta correlación de que la persona o el personaje que encontramos aquí en el capítulo 14 es el mismo Señor Jesús. La escritura nos permite entonces hacer esta relación allí de este ser que aparece sobre una nube. Ahora, no solamente tenemos este contexto inmediato, también tenemos el contexto bíblico, ya que este título, Hijo del Hombre, se lo aplica a sí mismo el Señor Jesús en los evangelios unas 80 veces. Tenemos ahí la perfecta relación. No vamos más allá, ni especulamos acerca de quién es. Simplemente la escritura nos está diciendo, nos está aclarando que este personaje que dice que es semejante al Hijo del Hombre es el Señor Jesús. Bien, y encontramos dos elementos dentro de este versículo 14. Nos dice no solamente que está sentado sobre una nube, sino que tiene una corona y una hoz. Según la descripción que encontramos o que Juan nos hace de el semejante al Hijo del Hombre, es que tiene una corona de oro sobre su cabeza. El término utilizado aquí para coronas es la palabra griega stéfanos, que significa una corona de vencedor. No es en sí la corona de rey, debemos tener cuidado con eso. No es tanto una referencia a alguien que gobierna, sino es más una diadema que se le daba a los victoriosos. Es como una guirnalda de victoria. No sé si la han podido ver, que es apenas hasta aquí, ¿cierto? Y se hacía con olivo.
Se daba generalmente en los juegos greco-romanos y es la guirnalda de victoria que está describiendo Juan sobre la cabeza, pero nos dice algo particular y es que era una guirnalda de oro. Recordemos que el oro es el elemento con el cual se describe la divinidad. Los utensilios en el tabernáculo más sagrados estaban recubiertos de oro purísimo. El Señor mismo, según la descripción de Apocalipsis capítulo 1 que acabamos de leer, tenía un cinto de oro en su pecho. Siempre que encuentren oro metafóricamente en la escritura nos va a hablar de la divinidad. De la divinidad. Ojo con eso. Entonces nos dice que esta corona de oro, o mejor, esta diadema de oro, se le daba a los victoriosos. Y aparece en escena para enseñarnos que Cristo posee todas las facultades para ejecutar este juicio, porque Él ha vencido. Miremos una referencia, Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, está hablando Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Así que Cristo tiene todas las facultades para ejecutar este juicio sobre la tierra, esta cosecha, porque Él ha vencido. ¿Cómo sabemos que ha vencido? Porque tiene una guirnalda de vencedor, una corona. Pero no solamente tiene esta corona, sino que también nos describe el versículo que tiene una hoz aguda en su mano, lo que significa que es el tiempo o es el momento exacto para cegar, para cosechar. Es notorio observar que dentro de este pasaje, este elemento es repetido en todos los versículos. Miremoslo ahí. Capítulo 14, versículos 14 en adelante. Versículo 14. Al final, y en la mano una hoz aguda. Versículo 15. Mete tu hoz y ciega. Se le está diciendo a él por parte de un ángel, cosa que veremos más adelante. Versículo 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra. Versículo 17, parte B, teniendo también una hoz aguda. Versículo 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda. Versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra. Estas repeticiones en cada versículo de la palabra hoz, básicamente lo que nos está diciendo es que el tiempo está cumplido para que se efectúe la cosecha, para que se efectúe la siega. Ahora, la reaparición del Señor Jesús de manera personal, ejecutando este juicio por medio de la cosecha, porque debemos recordar algo, hasta este momento, aunque sí, el Señor ha sido descrito en Apocalipsis capítulo 1 y en los mensajes a las iglesias, en los capítulos 2 y 3, Él aparece sentado en el trono, como columna del templo, aparece siendo gobernador y tiene ciertas referencias. De ahí en adelante, de los capítulos 4 en adelante y en el 5, donde Él empieza a desatar los sellos, siempre son ángeles los que han venido ejecutando el juicio. Sale un ángel y hace esto, sale un ángel y derrama sobre la tierra el juicio. Están los jinetes, de los 4 jinetes del Apocalipsis, pero son ángeles los que han venido ejecutando el juicio. Ahora Cristo aparece sobre una nube, ¿cierto? Uno semejante al Hijo del Hombre para ejecutar el juicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este juicio va a ser definitivo y único sobre la tierra.
Este juicio de apartar la mies de las uvas y dando recompensas y castigos va a ser ejecutado por Cristo de manera perfecta y única. Es lo que nos está diciendo el pasaje. Quiero que busquemos una referencia bíblica que nos va a aclarar un poco más esto. Vamos a Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Dice la escritura: decía además, hablando del Señor Jesús, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Enseguida se mete la hoz. Es una parábola que solamente encontramos en Marcos. Y el Señor habla allí acerca del crecimiento y la maduración, pudiéramos decir el crecimiento y la maduración del creyente o de la fe en el creyente. Manifiesta la manera en que se llega después de varias etapas al final de la vida, donde la madurez reclama una siega, donde la madurez reclama una cosecha final. Otras referencias las pueden encontrar ustedes en Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38, y en el mismo Juan. Miremos esta de Juan, me gusta mucho esta de Juan, capítulo 4, versículos 34 al 38. Ustedes recordarán que el capítulo 4 de Juan habla acerca de el pasaje donde el Señor está hablando con la samaritana. Y luego de hablar con la samaritana, ella se va a llamar a otras personas, los discípulos llegan, lo encuentran allí hablando con ella. Dicen, bueno, ¿qué hace el Señor hablando con una mujer? Y entablan una conversación porque le han traído comida al Señor. Miren lo que dice el versículo 34 en adelante. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Está hablando obviamente de la siega física, terrenal. Pero Él les va a hablar parabólicamente, aquí les va a hacer una referencia especial. Les dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Increíble pasaje. Entonces cada vez, vuelvo y lo repito, cada vez que la Escritura nos habla de cosechar, de segar, de meter la hoz porque ya está maduro el fruto, nos está hablando de juicio, nos está hablando de un proceso que ha llegado a su final y que necesita ser perfeccionado por medio de la cosecha. Entendemos entonces que Juan aquí claramente evidencia la aparición de Cristo en el juicio a los pecadores, y el hecho que tenga una hoz en su mano así lo demuestra. Ha llegado el cumplimiento para que no solamente los hombres, estos 144,000 de los que nos vino hablando el pasaje, que son las primicias de la cosecha, ¿cierto? Eso lo encontramos, creo, si no estoy mal, en el versículo, dice el versículo 4 de Apocalipsis 14, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, pues son castos, dice la otra versión, la Biblia de las Américas. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias.
Cada vez que usted encuentra primicias, inmediatamente su mente va a las cosechas. Como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca o en sus bocas mejor. No fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Así que de lo que nos va a hablar este pasaje al final es eso. La consumación final. La consumación final demostrada por medio de la cosecha que va a venir sobre toda la tierra. Porque la palabra tierra es otra palabra que se repite, solo que eso va más adelante en el estudio que lo vamos a entender. Por ello, la cosecha se usa simbólicamente para la recogida de las almas para Dios. Eso que quede claro en este estudio. Entonces, mis hermanos, vamos a quedar atentos a lo que Juan nos va a explicar en su visión por medio de este par de cosechas y de la condena final que presenta, lo cual vamos a ver en nuestras próximas lecciones. Pero si solo vimos un versículo, quiero que veamos qué queda para nosotros hoy. Vamos a contextualizar un poco aquí. Y la pregunta básica ¿es el Señor Jesús para nosotros realmente una figura de autoridad? ¿Podemos reconocerlo como tal? Sí, yo sé que todos nosotros hablamos de que Él es nuestro Dios, de que Él es nuestro Señor, pero pudiera ser que se vaya incrementando en nosotros la creencia de que Él simplemente es un animador más en nuestras vidas. Sí, que Él está allí, que sufrió, que murió por mí, que tiene todo el poder para hacer el juicio sobre la tierra y que de alguna manera lo va a hacer, que Él va a volver, Cristo viene pronto, amén, aleluya. Pero ¿es para nosotros Cristo el Señor? Esta figura de Apocalipsis, este que está sentado, semejante al Hijo del Hombre, sentado sobre una nube, tiene una corona de vencedor y una hoz aguda en su mano. ¿Es realmente nuestro Señor? ¿Es realmente mi Dios? ¿Realmente le temo a Él? ¿O es alguien a quien acudo en los momentos de tristeza, dificultad y dolor? Pero me olvido de Él por completo cuando las cosas van bien. Debemos reflexionar en eso, mis hermanos. Hablaba con el hermano Wilmer en el Salmo acerca de ese tipo de personas que tienen dificultades, en el Salmo 18, que tienen dificultades y dolores y que claman a Dios, pero Dios no los oye. En su angustia claman a Dios, pero Dios no los escucha a ellos. Porque entiende las motivaciones de su corazón. Están clamando simplemente porque tienen el problema inminente, porque la situación está difícil en ese momento. Pero sabe Dios que tan pronto se termine el problema, ellos no van a volver a querer saber nada de ese Dios. ¿Es ese el Señor al que nosotros reverenciamos? ¿O nuestras mentes pueden estar confundidas, pensando que es alguien muy chévere, muy buena persona, me ayuda en mis dificultades, pero no es el Señor que tiene una corona de oro y una hoz aguda en su mano? Debemos reflexionar, porque este versículo 14 nos está hablando de que Cristo es el segador. Cristo es quien va a ejecutar esta cosecha sobre la tierra, es quien va a traer esta siega sobre la tierra. Quizá Cristo, como les digo, se ha vuelto para nosotros un animador más en medio de nuestra vida, pero no es el Señor del universo para nosotros. Y es importante que entendamos eso. Es necesario entonces que recordemos que Cristo es el Señor, que es el Hijo del Hombre, quien tiene en su mano todo poder para hacer juicio sobre la tierra y sobre nosotros también, si persistimos en la desobediencia. Él es soberano y tiene toda la autoridad para disciplinarnos, para corregirnos en el momento que crea conveniente. Esto es
lo que este pasaje de Apocalipsis debe proyectar en nosotros. Un temor reverente, un miedo, si se quiere, un terror, como lo sentían los hombres de la Biblia. Cada vez, y parece ser como algo recurrente en la escritura, entre más santo parece ser el hombre, más terror tiene en la cercanía de Dios. Habacuc dijo, pudrición entró en mis huesos. Cuando Pedro vio el milagro, reconoció que Cristo era el Señor y dijo, Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. Juan, aquí mismo en Apocalipsis capítulo 1 nos dice, cuando volteé a mirar la voz del que hablaba conmigo, caí como muerto. Cayó como muerto y tuvo que el Señor venir y tomarlo de su mano y reanimarlo y decirle, levántate, no temas, porque estaba totalmente muerto del miedo. Debe ser ese el sentimiento que inunde nuestras almas, mis hermanos, cuando nos acercamos a Cristo, cuando nos acercamos a este semejante, al Hijo del Hombre. Y a la vez que quede para nosotros como una voz de ánimo, que todo lo que hacemos para Él traerá recompensa, porque como nos enseñaba nuestro pastor, las obras caminan con nosotros aún después de la muerte. Parte de lo que dice la carta a los Corintios en el capítulo 3 es que Cristo es el fundamento y encima de ese fundamento debemos ver cómo edificamos. Que llegará la prueba y va a probar, perdónenme la redundancia o válganme la mejor, a probar esa obra que nosotros hayamos hecho sobre ese fundamento. Oro, plata, piedras preciosas, heno, madera y hojarasca son los materiales de los que nos habla ahí el apóstol Pablo. ¿Cómo vamos a edificar? ¿Cómo vamos a construir? Y termino con lo que empecé. Es necesario, como nos recuerdan domingo tras domingo en estos últimos días, disciplinarnos para la piedad. Empezar a trabajar en las disciplinas espirituales. Mis hermanos, no echen por tierra esta enseñanza, porque es valiosa para nuestras almas. Vuelvo y les digo, yo mismo no quiero quedarme atrás. Dice el apóstol, convencido de que es el apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos, dice, despojémonos del pecado y de todo peso que nos asedia y corramos con libertad la carrera que tenemos por delante, poniendo nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, de este mismo Cristo que nos está hablando Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Amén, mis hermanos, es todo lo que tengo para decirles en esta noche. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a continuar con este capítulo 14, con esta última parte, los versículos 14 al 20, si el Señor así lo permite, si Él dispone que así sea. Oremos, mis hermanos, teniendo en mente que es Cristo quien debe infundir en nosotros temor y temblor. Y Señor mi Dios, muchas gracias por tu palabra que ha sido expuesta en esta noche. Te pido que sea para nosotros, mi Dios, un aliciente en medio de las situaciones difíciles, el saber que tú aún reinas y gobiernas, Señor, sobre los hombres. Que, como lo dijera Juan el Bautista, Señor, hablando de tu ministerio, la raíz está lista para ser cortada porque el hacha ya está puesta ahí y todo árbol que no dé fruto será cortado y desarraigado. Que esto infunda temor en nosotros, Señor. Que infunda terror, si es así, Señor, como mejor te parece. Para que nuestras almas despierten a lo que tenemos que hacer para ti, Señor. Ya basta la pasada manera de vivir, ya dejemos el pecado, ese peso que nos asedia aún, para que podamos correr con libertad esta carrera de la fe. Se hace necesario, Señor, para nosotros, hombres y mujeres de Comunidad Cristiana Redención, que empecemos a caminar en esto que tú has establecido para nosotros, Señor, y que empecemos a ejercitarnos en la piedad.
Permítenos contemplarte, Señor, día tras día, como aquel que está sobre la nube, como aquel que ha sido victorioso y tiene esa corona de oro, esa diadema de oro sobre su cabeza y esa hoz aguda en su mano, Señor. Que esto traiga para nosotros, Señor, ánimo, fortaleza y terror si nuestros caminos no van conforme a tu palabra. Es mi oración en esta noche. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Queda solamente recordar los anuncios de fin de semana. Como siempre, la invitación desde aquí para aquellas personas que quieran pertenecer al coro. Sábados 4 de la tarde con el hermano Diego, ahí están los ensayos. Por favor, para este domingo aplíquese en su corazón, disciplínese. Llegue a las 7:30 para la oración con nuestro hermano Héctor. Esté pendiente a la enseñanza a las 8 de la mañana en la escuela bíblica y participe junto con sus hermanos y hermanas en el culto desde las 9 de la mañana. No siendo más, mis hermanos, Dios me los bendiga. Muy buenas noches, gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.